Hola, buenos días a todos y todas. Hola, buenos días. Buen día. Buen día.
Bueno, buenos días a todos. En el día de hoy yo voy a dar la introducción a control estadístico de procesos. La nota del parcial está para mañana, más tardar. Y el 21 de septiembre sería el recuperatorio. Lo dejé anotado en el chat, igual queda grabado acá en la conversación como afirmación de lo que dice. Así que bueno, hoy vamos a ver la unidad número 5. Les querría preguntar a todos si se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, generalmente cuando uno da una unidad, la unidad temática tiene un título y es bueno por ahí conocer los términos. ¿Qué queremos decir con control estadístico de procesos? Cuando hablamos de control, o sea, ¿qué es un proceso? Primero, un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman una entrada en una salida. El producto, un servicio, es la salida de un proceso. Y ese producto tiene características que medimos. Cuando hablamos de control, nos vamos a referir a lo que tener dominio sobre algo. Y el estadístico es la herramienta que vamos a usar para tener dominio sobre ese conjunto de actividades que se interrelacionan y que transforman una entrada en una salida en un producto. ¿Usamos la herramienta estadística hasta ahora? Sí. En la unidad 3 vimos el concepto de inferencia estadística, es decir, donde a partir de una muestra inferimos sobre alguna característica de un proceso, como puede ser la media, con varianza conocida y distribución también. Asumimos que la distribución es normal, que es la distribución de uso extendido. Y cuando hablábamos en la IRAN 15, en el muestreo de aceptación por atributos, o sea, estábamos haciendo un test de hipótesis también relativo a la proporción defectuosa o defectos que estábamos analizando de un proceso. Y asumíamos en ese muestreo de aceptación que el proceso era homogéneo y que era estable. Ahora bien, vamos a entrar ahora un poquito en tema, pero lo dejo picando eso. ¿Cómo sabemos si un proceso es estable y es homogéneo? ¿Está? Entonces vamos a... ¿Qué tópicos abordamos en esta unidad temática? Estadística aplicada al control de la calidad, conceptos generales de control estadístico de proceso. Vamos a ver, como dijimos que había muestreo de aceptación por variables y por atributos. Nosotros en la unidad 4 vimos muestreo de aceptación por atributos, en particular con la norma IRAN 15 que sirve para control lote por lote, ¿no? No es un lote aislado ni es lotes salteados. Es cuando controlamos una serie continua de lotes. En la norma IRAN 15-1 en particular, que es una norma de origen militar. Entonces vamos a tener control estadístico de procesos o cartas de control por variables y por atributos. Y por último vamos a ver el concepto de capacidad de proceso, que en palabras triviales sería la fracción defectuosa del proceso. O sea, cuán capaz soy, perdón, con los índices de capacidad vamos a medir la fracción defectuosa que va a generar mi proceso y por consiguiente medir si estamos en condiciones o no de proveer o de cumplir alguna especificación interna. Entonces, no debemos olvidar que nosotros vamos a controlar el proceso, no la salida final. Entonces, acá tenemos un concepto de la evolución del control por la herramienta estadística. No sé. A ver, esperen.
Nosotros hasta ahora lo que vimos, bueno, vimos lo que eran las técnicas estadísticas o la inferencia estadística, que es a partir de una muestra inferir sobre algún parámetro poblacional. El parámetro poblacional puede ser la media, el desvío estándar, por ejemplo, la proporción de unidades defectuosas, la proporción de defectos. Son todos parámetros poblacionales de un proceso. Cuando hablamos de lote nos referimos a un proceso, la salida de un proceso, de un producto, hecho bajo ciertas condiciones que pueden estar definidas por un turno, por una materia prima, por una línea, etc. Es muy común que ustedes agarren medicamentos, agarren productos alimenticios y vean que tienen alguna codificación y ese lote sigue un determinado criterio. Entonces, lo que es importante marcar en la inferencia estadística, que nosotros hasta ahora nos paramos acá. Lo que vulgarmente llamamos la inspección, y nosotros más formalmente lo llamamos el muestreo de aceptación, que dijimos que puede ser por atributos o por variables. El control, obviamente, estamos actuando post-mortem, como quien dice, estamos haciendo un test de hipótesis después de que el proceso tuvo lugar, o sea, estamos evaluando el lote, lo estamos evaluando o en una recepción de materia prima, o estamos haciendo un control final de producto terminado, o estamos controlando un semi-elaborado, pero no durante el proceso de elaboración, sino en una estación, en un almacén intermedio. Es decir, el proceso, el producto, el subproducto o la materia prima que estoy recibiendo ya tomó todo el valor agregado y es un control hecho a posteriori, post-mortem. De hecho, cuando definíamos el AQL, estamos definiendo que el proceso tiene una proporción no conforme máxima admisible, que eso lo llamamos el AQL, o el nivel de calidad aceptable. Es la proporción no conforme máxima para la cual el proveedor tiene una baja probabilidad de que le rechacen el lote habiendo cumplido. Ahora bien, ¿cuál era el test de hipótesis en un muestreo de aceptación por atributos? Bueno, la hipótesis nula es que la proporción defectuosa o de defectos es menor o igual que la QL, y la hipótesis alternativa, o sea, lo que yo tengo que probar, o sea, cuando yo digo que la proporción defectuosa es menor o igual a la QL, estoy definiendo que el statu quo se establece en el hecho de que el proveedor cumple lo acordado con el cliente. Dicho de otra manera, que la proporción defectuosa es menor o igual a ese AQL. Si yo tengo evidencia suficiente que la proporción defectuosa es mayor a ese AQL, que lo definimos como una cantidad de unidades defectuosas o defectos mayor a una sub C, rechazo esa hipótesis nula con un nivel de significación máximo alfa que estaba en las tablas 5. Pero dijimos que los muestreos de aceptación por atributos y por variables también, o el control por inspección de un lote, parte del hecho de que el lote es homogéneo y que el proceso es continuo. ¿Qué queremos decir eso? Que hay un patrón de comportamiento y que no es que la entrada, sacando más allá de que siempre hay puestas en marcha, sino que en el núcleo del proceso no hay grandes, por ejemplo, variaciones de proporciones defectuosas entre el primer lote, el del medio y el último. Y por otro lado el lote es suficientemente, o sea, el proceso con el que yo conseguí ese lote, eso habla sobre la estabilidad del proceso, ¿no? Que yo puedo volver a repetirlo, no sé, agarro una semana de 3 días, o sea, agarro un proceso 3 días, corto el proceso, agarro la semana siguiente y lo tengo, voy a usar la palabra, bajo el dominio suficiente como para que ese proceso sea repetible y reproducible. Entonces, el control estadístico del proceso va a ser un test de hipótesis hecho durante el proceso, durante la ejecución del proceso. ¿Tá? Va a ser un test de hipótesis donde ciertas características o ciertos parámetros poblacionales como la media, el desvío estándar, la proporción de unidades defectuosas, de defectos, ya los vamos a ver, decimos si es igual o no a cierto valor. Eso me va a servir para saber si el proceso es estable y es homogéneo. El control se hace durante la ejecución del proceso y no al final del. O sea, puedo estar controlando un producto terminado, pero durante la ejecución del proceso.
mientras que la inspección es a posteriori de la ejecución del proceso, el control estadístico del proceso es durante el proceso. Y hay una tercera variante que es, dijimos alguna vez, estoy seguro que se habló cuando vieron herramientas de calidad y vieron los histogramas, que estamos en calidad porque de alguna manera existe la variabilidad. O sea, es imposible producir un producto idéntico uno que otro. Un carpintero que hace una madera es imposible, más allá de que cumplan una especificación, qué sé yo, que el espesor de una madera mida, no sé, 2 centímetros más o menos 0,1, es imposible que haga una madera idéntica a la otra, una mesa idéntica a la otra. Entonces hay técnicas que se llaman diseños de experimentos, en inglés DOE, Design of Experiments. En inglés, si lo encuentran en la parte de control estadístico de procesos, Statistic SPC creo que es, ¿no? Statistics Process Control. Pero en el diseño de experimentos uno busca evaluar si hay alguna característica A o B que confluye a un efecto C. O si esas características A y B se sinergizan o se anulan, una es veneno de la otra. Entonces, eso me permite evaluar esas características, cómo influye una sobre la otra. Obviamente, por eso se llama que es antes del proceso. O sea, yo hago toda una serie de experimentos, como dice la palabra, una serie de test de hipótesis, donde yo evalúo en qué grado cierta característica influye sobre otra, o características influyen sobre otra. Bueno, Taguchi es, el que quiera saber un poco de esto, puede leer a Taguchi, que es uno de los gurúes de la calidad, y habla de los ruidos de la calidad, ¿no es cierto? Pero bueno, eso, el DOE o el diseño de experimentos no está dentro de nuestro alcance por ahora. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entendió lo que se explicó? Sí, se entiende. Pregunten cualquier cosa, por favor. Entonces, bueno, obviamente va a haber un diseño de un experimento y va a haber un control antes del proceso, después del proceso, y dijimos que si un proceso es un conjunto de operaciones, entonces yo voy a diseñar un proceso donde todas las variables, voy a ver cómo afecta mis 6 M's al proceso. ¿Tá? Acá falta una que sería la medición. Obviamente evaluaré a nivel laboratorio, a nivel planta piloto, evaluaré cómo afectan las características al proceso mediante la técnica antes indicada, antes y después, o algún semielaborado que si tengo algún almacén intermedio, ¿tá? Y más allá de eso es una antigüedad lo que estoy diciendo, o sea, uno evita tener almacenes intermedios, uno busca que el proceso fluya y tener la menor cantidad de semielaborados, pero puede ocurrir que se hagan lotes intermedios, porque puede ser que algún lote intermedio vaya a algún proveedor y vuelva, ya trabajado, y entre por acá. Entonces va a haber controles al final del proceso, que es al producto terminado y a la materia prima, y durante el proceso, que puede ser también hecho al producto final o a semielaborados. En esta parte de acá yo voy a buscar que el proceso sea homogéneo. Acá, en esta gráfica, también todavía no la... Lo que nosotros sabemos, o lo que ya vimos en clase, lo que ustedes vieron en herramientas de calidad, cuando ustedes buscaban, justamente analizar un proceso y decían, bueno, ¿cuál es la causa raíz de un problema? En un proceso de manufactura, o sea, esto para un servicio no puede cambiar las familias, uno hacía un brainstorming, o sea, ¿cuál es la causa de un problema? Bueno, yo hago una actitud de divergencia, viendo cuáles son las posibles causas, y después las ordeno en familias. Acá hay 6M, o sea, máquina, mano de obra, medición, medio ambiente, método, materia prima. Ishikawa lo que hizo justamente, estas familias las ordenó por
en una manufactura, en una industria, es muy común que las familias sean estas. Y bueno, cada una contribuye a un determinado problema. Si en vez de un problema yo pongo estas son mis X, y acá pongo las Y, que son la salida del proceso, ¿bien? Bueno, yo le puse X sub Y, lo vamos a poner Y sub Y, que considere que es una salida. Cada una de estas X contribuye a una salida de un proceso. Y vamos a suponer que esa salida del proceso que tiene características Y sub Y, vamos a centrarnos en una sola, vamos a llamarla Y, tiene una distribución normal con media mu y desvío estándar sigma. O sea, todo lo que vamos a ver ahora para control estadístico de procesos, sobre todo por variables, vamos a asumir que la distribución de la salida de mi proceso sigue una distribución normal. ¿Está? Eso es una aclaración que me pareció importante marcar y que todo lo que sigue de acá en más se basa en este concepto, digamos, ¿no? Hoy por hoy existen métodos para evaluar si la distribución de un proceso es normal o no, pero excede el nivel del curso, no obstante lo cual, una distribución normal es muy común, o sea, que un proceso pueda ser representado por una distribución normal, inclusive porque hay variaciones de datos, de la característica de calidad de las IES, que mediante una transformación adecuada yo la puedo transformar en una normal. Volvemos, se está viendo el PowerPoint, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar acá, vamos a controlar y hacer nuestro test de hipótesis durante, ¿a qué cosa? A parámetros poblacionales. Media, desvío estándar, proporción de defectuosa, defecto, etc. Ahora bien, la pregunta es, ¿controlamos? ¿Pero qué controlamos? ¿O cómo establecer? O sea, cuando uno habla intuitivamente de un control, evidentemente va como cuando ustedes miraban el histograma y había un límite establecido por el diseñador, los límites de especificación. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿qué parámetros tenemos que usar? ¿Cómo tenemos que conseguir los parámetros para saber si un proceso está bajo control estadístico o no? Entonces, lo primero es, obviamente, un fenómeno estará controlado cuando tengamos alguna referencia del pasado para decir, bueno, si esto se comporta de tal, uno sabe que la ley de los gases en algún momento fue, bueno, sí, la proporción es inversamente proporcional al volumen para la temperatura. O sea, P por B es igual a NR por T. Entonces, la presión por el volumen es, si yo lo grafico en la temperatura constante, actúan inversamente, es una hipérbola equilátera, ¿no? Es una hipérbola. Ahora bien, un fenómeno estará controlado cuando nosotros hagamos algo en el pasado y volviéndolo a hacer en ese futuro, dentro de ciertos límites, vamos a decir, bueno, estamos haciendo siempre lo mismo. Pero tenemos que tener alguna experiencia que nos diga, bueno, el proceso está o sea, bajo esta manera está controlado, y si lo volvemos a hacer de la misma manera, el proceso se va a repetir y lo podré reproducir ad infinitum, logrando siempre el mismo resultado. Ese es el concepto de control. Entonces, en palabras, si lo tuviéramos que explicitar, va a haber un límite central en ese control que va a ser la estimación del parámetro poblacional, y va a haber límites de control superior e inferior, pero vuelvo a reiterar, lo que caracteriza el valor que caracteriza mi proceso es esta línea central, que valdrá 10, 5, 20, si es una proporción defectuosa estará entre 0 y 1, será, no sé, un 5% de defectuosos, que sea esta línea central. Y va a haber dos límites que nos dirán, sí, obviamente, porque todo proceso es variable, si hay variabilidad, habrá valores que en el tiempo irán cambiando, no obstante, el proceso, podemos decir con un cierto grado de confianza, que está bajo control. Hasta que un punto por ahí sale fuera de esos límites y nos constituya estas cartas de controles con estos límites, constituyan una herramienta de vigilancia de proceso
que nos advierta en el momento que el mismo está siendo ejecutado si el proceso presenta, ¿qué cosa? Una señal de descontrol. Algo pasó. Que mi carta de control me está avisando que algo está pasando y evito, de alguna manera, si detecto esa causa raíz del problema, la recurrencia de la misma y que el proceso siga avanzando generando probablemente productos no conformes. Es de destacar que este límite central no es el valor central de la especificación, ni estos límites de control son los límites de especificación del producto. Estos límites son lo que mi proceso puede dar. Obviamente mi línea central va a tender al valor central de la especificación. ¿Está bien? Y acá lo que vamos a estar midiendo no es la variable X, sino parámetros como la media, el desvío estándar, o sea, parámetros estadísticos que ustedes vieron oportunamente en la unidad 3. Entonces, obviamente... Rodrigo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, adelante, para que les vea la cara. Sí. Que en ese gráfico de, no me acuerdo, del límite de control. De control estadístico, sí. Si un punto te cae sobre, o sea, sobre la línea de control, ya sea inferior o superior, ahí tenés que hacer algo para mejorarlo o para que caiga. Bueno, o sea, ahí está el concepto de lo aleatorio, de lo estocástico, de lo fortuito. O sea, un punto, después vamos a ver, puede caer afuera cuando en verdad representa una población de que está dentro. Esto lo vieron en la unidad 3. Sí. Ahora, si un punto te cae justo, tenés la buena aventura de que te cae justo. O sea, imagínate que hay que tener suerte, ¿no es cierto? En que te caiga justo. Puede pasar. A mí me ha pasado cerca. Pero bueno, en ese caso, si te cae adentro, o sea, si está dentro de los límites, podés llegar a decir, bueno, este punto, no te voy a dar una respuesta definitiva, si eso es lo que vos estás buscando. Si un punto te cae sobre la línea exacta, vamos a suponer que en principio está bajo control. Si uno es riguroso desde el punto de vista estadístico. Ahora, es poco probable que, si esos límites están bien definidos, que caigan ahí. Y entonces lo que yo te diría es, bueno, toma otra siguiente muestra y mira qué es lo que pasa. Ahora, me estoy adelantando un poco, pero el hecho de que vos tengas que tener que el que esté ejecutando el proceso, el operador del proceso o quien corresponda, el operador puede ser un operario o una persona, el que opera, es una persona que va a estar registrando o recibiendo información de las mediciones del proceso. Entonces, el hecho de que eso implica que esa persona esté anotando novedades de cambio de lote de materia prima, que pasó un turno y entró un operador para, no sé, el otro sacó el comedor, que hubo que hacer un ajuste en la parametría del proceso, etcétera, etcétera. Es decir, si un punto te cae sobre el límite, bueno, en principio lo que te tiene que ayudar las cartas de control es no hacer un sobrecontrol. ¿Está? Eso también te lo tengo que marcar. ¿Qué significa esto? Y es muy común que hay personas que ven que algo cambia o que está dentro del límite y empieza a subir y dice, ah, el proceso ya se me está empezando a escapar. Y por ahí son 2 puntos o 3. Y la pregunta es suficiente o no es suficiente? Y bueno, por ahí es la variabilidad propia del proceso. Entonces, generalmente hay personas que ven que 2, 3 puntos suben y automáticamente empiezan a tocar la máquina. Y no, vos tenés que, si vos definiste que el proceso trabaja de esa manera, déjalo. Si no están mal definidos los parámetros. Pero una de las cosas, además de tener el dominio del proceso, es para no, perdón la expresión que voy a usar, no manosear tanto la cosa, como a veces, vuelvo a reiterar que hay gente que va y toca el proceso, inclusive hay procesos donde vos tocas un parámetro y necesitas un tiempo para que el sistema se reacomode. O sea, tenés que, cada caso particular tiene que evaluarse. Entonces, siendo concreto en la respuesta, si un punto te cae sobre el límite, en principio está dentro de los límites. Pero una persona que esté trabajando a conciencia, haciendo control estadístico de procesos, que no son muchos, vuelvo a reiterar, en ciertas industrias, por el hecho de cumplir una auditoría de proceso,
se dibujan papeles, ¿no es cierto? Yo lo he visto que lamentablemente se hace así, pero bien usado, esa persona, si detectó el punto, está atento a un montón de variables. Pero lo que siempre hay que evitar es sobreajustar o sobrecontrolar el proceso, me refiero a eso, a hacer cambios cuando realmente no son necesarios. Ok. O sea, Gracias. dicho de otra manera, estos límites de control que vos vas a ver... No, espérate. Acá. Estos límites de control que vos ves acá, justamente te van a decir, por ejemplo, acá hay un punto que sube, uno que baja, otro que baja, otro que sube, otro que baja. Ahora bien, estos 3 puntos, bueno, justo el cuarto te dio afuera. Te podría haber dado sobre el límite. Bueno, ya 4 puntos, empezá a prestar atención. Ahora, eso no significa que... Vamos a ver ahora que por ahí 3 puntos solos no es una señal que me esté dando la alarma. Este punto afuera, sí. Un punto afuera sí es una señal no aleatoria. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que en el control estadístico de procesos, vamos a ver un poco más adelante, nos va a ayudar porque va a ser una herramienta para solucionar problemas, porque bueno, el hecho de que el proceso haya entrado fuera de control estadístico, nos va a hacer una herramienta, o sea, va a ser una alerta para evitar generar un lote no conforme y para corregir nuestro proceso. Bueno, acá tenemos un poco el primero de todos los que empezó a usar el Abel Telephone fue Walter Sheward, el que empezó a usar las cartas de control. Hay un libro que se llama Control Económico de la Calidad para los Productos Manufacturados, que es un poco su legado. Entendió la calidad como un problema de variación, el cual puede ser controlado y prevenido mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo provocan. Y para eso vamos a usar las gráficas de control. Introduce el concepto de control estadístico de la calidad. Fue el primero en reconocer que toda producción industrial se da a la variación de un proceso. Si alguien lee ese libro, va a ver que inclusive hace un ejemplo de que, por ejemplo, si estuviéramos en clase, no sé si eso va a ocurrir, aparentemente se dice que puede ocurrir, pero por ejemplo, se puede decir, bueno, ustedes ya vieron dibujo técnico, escriban la letra A, el alumno A y el alumno B, escriban la letra A a la derecha y el B a la izquierda. Y seguramente ninguna letra va a ser igual a la otra. Del alumno A, o sea, no va a ser la misma letra. Todas las letras A del alumno A van a ser todas iguales, y tampoco van a ser todas las A iguales del alumno B, pero va a haber una tendencia, un comportamiento, un patrón, va a tener un patrón, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando acá es el patrón estadístico. El primer patrón es que la distribución de la que vamos a medir va a ser una distribución normal. Pero inclusive va a haber una diferencia entre el alumno A y B. Pero ambos tenemos que entender que ambos escriben la letra A bajo un determinado formato, no sé, de norma IRA. Fundamentalmente, lo que apunta Sheward y apuntaba en esa época la primera producción en masa de teléfonos en Estados Unidos es imposible que 2 piezas o 2 teléfonos sean exactamente iguales. Y en ese momento, bueno, eso no lo puso Sheward, las 5M son de Ishikawa, y Ishikawa hizo el trabajo, justamente cuando uno hace un análisis de causa-raíz, es diverger para encontrar la causa, agrupar las ideas por afinidad. Esas afinidades son las 5M, las que citamos antes: mano de obra, método, medio ambiente, materia prima y maquinaria. Sus discípulos fueron, entre otros, Deming y Juran, que justamente después de la Segunda Guerra van a Japón, dan conferencias y se empieza a aplicar esos métodos en Estados Unidos. No tuvo el auge que tuvo que tener en Estados Unidos porque, bueno, había que hacer cuenta, imagínense en esa época que no había tanta calculadora en la época de Sheward, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el concepto de las cartas de control, funcionalidad y beneficios. Entonces, va a haber un valor de referencia que va a resultar, o sea, nosotros
el primer trabajo que vamos a tener que hacer va a ser estimar ese parámetro, o sea, el parámetro, la estimación del parámetro poblacional va a ser esa línea central de control. Vamos a definir un nivel de significación alfa, que va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis, o sea, esto va a ser la hipótesis nula, que el parámetro poblacional sea igual al valor de esa línea central, y vamos a establecer límites de control de tal manera que la probabilidad de que un punto caiga fuera, o sea, de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, sea baja. Bueno, acá vamos a seguir leyendo las gráficas de control. Es un diagrama especialmente preparado donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se va controlando. No solo se van anotando los valores sucesivos, sino que se calcula el estadístico. O sea, las cartas de control se hacen sobre un parámetro poblacional, se toma una muestra y hay una estimación de ese parámetro poblacional. Se llaman también cartas de control. Siempre es clave que los datos se registren durante el funcionamiento del proceso de fabricación a medida que se obtienen. ¿Para qué? Para que en el momento en que, obviamente, un punto me dé una señal no aleatoria o que me indique que el proceso está fuera de control estadístico, actúe sobre el mismo. Y esto es lo que hablábamos antes de la IRAN 15. O sea, sirve para determinar si un proceso se encuentra o se mantiene en una condición estable. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la proporción defectuosa promedio del proceso sea la misma que la media dentro de la variabilidad propia del proceso, ¿no es cierto? Es imposible mantener un proceso exactamente, que me dé exactamente un 1% defectuoso, pero sí que dentro de ciertos límites se mantenga ese valor. Y esa condición de estabilidad era el prerequisito que estaba definido para hacer un muestreo de aceptación. ¿Está bien? Es clave en la medida en que las empresas manufactureras grandes generalmente que fundamentalmente son ensambladoras, ¿qué hacen? Buscan a través de auditorías de proceso o de auditarles el proceso en la compañía o online o a través de información tipo declaración jurada que le envía al proveedor, que diga, bueno, si el proceso es estable o no, o que le demuestre qué hace para que... Entonces, eso y una herramienta para demostrar si un proceso es estable o que está bajo, o sea, estabilidad y estar bajo control estadístico son sinónimos. Las variables que medís para evaluar un proceso es, o sea, evaluás lo que sale del proceso, ¿no? Bueno, también podés evaluar... la velocidad de sí, la máquina, todas esas cosas. Claro. O sea, medís variables del proceso en sí y el subproducto que te arroja ese proceso, las dos cosas. Y el producto terminado también. O sea, vos evaluás la salida del proceso, por ejemplo. Okay. Entonces, por ejemplo, en la unidad 4 anterior, yo te digo, la proporción defectuosa del proceso es, no sé, un 1%, como el ejemplo anterior. Bueno, entonces yo voy a tomar muestra todos los turnos, por ejemplo, de 100 unidades, ¿cierto? Por decir un número. Un plan de muestreo como hacías de la recepción. Claro, pero voy a controlar al turno mañana, al turno noche, al turno tarde, no sé, durante un mes. Poner que sea un único producto. Entonces, esa línea central de control, que no es la línea acordada, es lo que vamos a ver que esa línea central de control no es el AQL, es lo que el proceso puede dar. La línea central de control no tiene que ser nunca confundida con el valor central de la especificación en el caso de que sea por variables. Por ejemplo, yo te digo que, no sé, el espesor de la mesa esa que dijimos era 10 milímetros o 10 1 centímetro más menos 0,1, ¿no es cierto? Bueno, sí. Pero por ahí, la media de, no sé, hacer las mesas en serie, de los pupitres de la facultad, y no te da, o sea, te estoy diciendo que está entre 0,9 y 1,1, ¿no es cierto? Esa es la especificación. Pero por ahí la media del proceso me da, no sé, 1,03 centímetros. ¿Está bien? Okay. Ahora, esa es la media que va a tener sus límites de control. Sí, que no necesariamente la media del proceso va a ser igual al valor especificado por el cliente. Okay. Vuelvo a reiterar y nos vamos a poner pesados con esto y al que cometa un error de confundir un límite de control con un límite de especificación conceptualmente en un parcial o en un final es motivo de justamente de no aprobación. ¿Está bien? Entonces, ya váyanse grabándolo a fuego
que los límites de control constituyen lo que se llama la voz del proceso y de ninguna manera tiene que ver con lo que el cliente pide. Obviamente, yo voy a tratar que la voz del proceso se corresponda con la voz del cliente. ¿Y qué es la voz del cliente? Los límites de especificación. La voz del proceso son los límites de control, que son la línea central de control y el límite de control superior e inferior. Entonces nosotros... Dame una cosita. Sí. No, antes que sigas, me quedé con el tema del homogéneo que habías comentado al principio. ¿Todo esto partimos siempre de la hipótesis que el proceso sea homogéneo? No. Cuando hiciste vos en la IRAN 15, vos haces ahí un ensayo, por ejemplo, con un pasa no pasa. Y yo te digo, acordamos entre vos y yo proveedor, vos cliente, que yo te entrego una proporción, una QL de un 1%, una determinada cantidad de unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vos te plantás en la recepción y vas a llevar a cabo un tipo de inspección normal, ponerle muestreo simple. Tomarás 125 unidades y A sub C igual a 1. ¿Está bien? Yo te entrego 1000 unidades, no sé cuánto será la cantidad, habrá que verlo. Pero vos ahí estás partiendo del hecho de que el lote que yo te estoy enviando es homogéneo. O sea, ahí estás aplicando una distribución binomial. Generalmente el tamaño de la muestra va a ser del 10% o menos del tamaño del lote. La IRAN 15 está pensada para eso. Está en ese orden. Entonces aplico es una distribución binomial, o si es unidades defectuosas, y si son defectos, por ejemplo, en un aspecto de vista de la mesa, aplico Poisson. Supongamos que sean mesas o pupitres para la facultad. Ahora bien, vos estás asumiendo que el lote es homogéneo, o sea que si yo ponele, qué sé yo, sean 3 containers o pusiera todo, no sé, sean 30 pupitres o sea, un lote sería, no sé, 10 lotes de 30 pupitres. La probabilidad de encontrar un defectuoso de cada container de 30 es la misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es homogéneo. ¿Qué ocurre con los muestreos de aceptación? Un proveedor que no sea responsable, está bien, que evidentemente no tenga un concepto de calidad, o sea, oligopólico, o sea, que sea el único proveedor por ahí, o que no tenga la cultura de la calidad, ¿qué es lo que busca? Busca zafar. Entonces por ahí te pone la mercadería buena arriba de un pallet, arriba de un camión, y abajo te pone la mala. A mí me ha pasado casos de harina de trigo, por ejemplo, que ponía la harina mala abajo, son tolvas de 5.000, o sea, un camión con 5 tolvas de 5.000 kilos, son 25.000 kilos, una tolva de camión hacía granel, y mandaban la harina buena arriba y la mala, bueno, eso hizo que se usase un calador, por ejemplo, ¿no? Para controlar la calidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos ceñís tu control de calidad solo a la recepción y a un producto terminado, no sabés lo que pasó en el medio. Entonces, o te puede venir un lote que no sea homogéneo, y eso te está diciendo que el proveedor no controla su proceso. ¿Cómo vos asegurás que tu proceso es controlado? Y bueno, que durante la ejecución de ese lote no tuviste contratiempos y dentro de la variabilidad natural del proceso llegaste siempre a un resultado que dentro de esos límites sea el mismo. Eso es que cada parte de tu lote sea repetible, o sea que vos agarrás un pedacito, agarrás otro, e idealmente la proporción defectuosa, por ejemplo, o el parámetro estadístico que vos estés analizando sea el mismo en promedio. Ponele Y por ese otro caso lado, igual que... Y por otro lado, que sea, esa es la estabilidad. Y por otro, que sea reproducible. O sea, que no haya cortes de producción, porque, o sea, cuando vos tenés un proceso donde tenés un montón de cortes de producción, es mal augurio eso. O sea, eso te está diciendo que vos tenés que cortar, que vas separando lo más. Capaz que te envía todos los lotes buenos, pero te está diciendo que no estás logrando conseguir un proceso bueno y por el otro lado económico. Si vos permanentemente estás cortando tu proceso para conseguir un buen resultado para la empresa o para, digamos, el stakeholder o el accionista, eso se traduce en costos. Porque lo que antes
hacías en un determinado tiempo, las paradas en la producción, por lo que sea, o por fallas, o por temas de calidad. O sea, si yo produzco productos malos para llegar a un tamaño de lote, si yo tengo un 10% de defectuosa, me voy a gastar un 10% de tiempo más estándar para producir ese producto. ¿Se acuerdan en el examen que alguien hablaba del OEE? Entonces, la mala calidad o los retrabajos que yo tenga que hacer por mala calidad o tengo que hacer de vuelta el producto si tengo que desecharlo, ese no conforme, implican tiempos extras. Entonces, primero, las cartas de, o sea, un proceso está, eso es un tema. Y el otro es que cuando usted tiene un proceso que no es confiable, en la realidad ningún control es perfecto. ¿Está bien? Entonces, el control, por definición, no agrega valor, sino, no obstante, es algo que hay que usarlo porque no existe el proceso perfecto. ¿Está bien? Entonces, que sea el proceso estable, repetible y continuo, o sea, continuo en el sentido de que si yo hago una parada irreproducible, repetible y reproducible, me garantiza que el proceso sea confiable. ¿Qué significa que sea confiable? Que durante la ejecución del mismo siempre tuve los mismos resultados, estadísticamente hablando, dentro de los límites de variabilidad natural, que son esos límites de control. Y que el otro concepto para que un proceso sea confiable es que, bueno, yo corto una producción, al mes que viene me piden un lote igual, y yo haciendo lo mismo que hice en el mes anterior, yo voy a conseguir los mismos resultados. Ahora bien, si un proceso no es homogéneo, dentro del lote, el producto de abajo distinto del de arriba, y la probabilidad de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2 aumenta. No sé si le he respondido su pregunta. Sí, gracias. Si no se entendió, vuelvan a preguntar. Si no fue, a mí me sirve que me digan si no está correcto lo que entienden, ¿eh? Porque significa que yo por ahí no lo expliqué bien. ¿Está bien? Entonces vamos a tener acá límites de control y vamos a medir acá una característica de calidad. En verdad es más que una característica de... O sea, acá vamos a medir un parámetro de calidad asociado a una característica de calidad. En principio, vamos a decir que si un punto cae fuera de estos límites de LCS, límite de control superior, y límite de control inferior, vamos a decir que hay una variación no natural o incontrolada. O sea, vamos a hablar que hay existencia de causas especiales. Si los puntos caen adentro, podemos decir que en principio hay presencia de causas comunes y el proceso se encuentra bajo control estadístico. No obstante, vamos a ver que hay ciertas situaciones en que los puntos van a estar dentro del límite de control, pero el proceso no está bajo. O es una señal de que el proceso no está bajo control. Lo que sí vamos a estar seguros es que si los puntos están afuera, es muy poco probable que el proceso esté bajo control estadístico. Y ese poco probable, o sea, vamos a tener la línea central de control. Esa línea central de control es la estimación del parámetro poblacional de vuelta media, desvío estándar, proporción de unidad defectuosa o defecto. Un punto puede caer afuera y puede ser justamente, y vamos a irlo midiendo en el tiempo. O sea, vamos a tener en la abscisa el tiempo y en la ordenada la estimación del parámetro poblacional. La línea central de control va a ser la estimación del parámetro poblacional del proceso objeto de análisis, y las líneas de control van a ser nuestra referencia para saber si el proceso está bajo control o no. ¿Puede un punto caiga fuera de los límites de control, arriba o abajo, y el proceso representa esta población? La respuesta es sí, pero va a ser con un nivel de significación de un 0,27%. O sea, unas 2.700 partes, 0,27% son 2.700 partes por millón. ¿Tá? O sea, un 0,27% es que es muy poco probable que el punto caiga fuera y se corresponda a esta población. Y eso sería el error tipo 1. Las cartas de control estadístico se hacen con un nivel de significación o un error alfa predefinido de un 0,27%. En la ordenada medimos el parámetro poblacional y vamos midiendo en el tiempo, en subgrupos,
y con un tamaño de muestra preestablecido, generalmente constante. El tamaño de la muestra es constante, sino el tamaño de la muestra afecta a los límites de control. Entonces, acá usamos dos términos que es importante que ustedes vayan incorporando en su léxico habitual. Si solo hay existencia de causas comunes, se corresponde con la variación natural del proceso. O sea, son esas causas que vamos ahora después a definirla, pero son esas causas como la variación de la temperatura ambiente, la variación del voltaje de una red, la variación propia establecida de una materia prima, la variabilidad, por ejemplo, si es un trabajo manual que hay entre un operador y otro, la variabilidad propia de un método de trabajo, ¿está bien? Es decir, si pensamos en las 5M, es decir, bueno, esas causas sobre las que yo no tengo control, y vuelvo al ejemplo de escribir una letra en el pizarrón. Hay 5M que uno puede decir, bueno, es el marcador, es la cantidad de tinta que tiene el marcador, es la superficie de la pizarra, es decir, hay un montón, es el estilo de letra que se pidió que hagan, ¿tá? Y hay un montón de variabilidades, pero es esa variabilidad, o sea, cuando escriban la letra A, todos tenemos que entender que es la letra A, no obstante la letra del alumno A y del alumno B son distintas, o del alumno 1 o 2 son distintas. ¿Está bien? No son exactamente iguales una A con la otra dentro de un mismo, en la persona que escribe, ni es la misma entre y así todo, el alumno A tiene un patrón de escritura y el alumno B un patrón de escritura con el mismo estilo, que yo le diga, mira, hacémelo con la norma IRA un número tal, las letras A. Lo mismo con un proceso de producción. Entonces, cuando un proceso está bajo control estadístico, solo hay existencias de causas comunes. Cuando el proceso no está bajo control estadístico, seguro hay existencias de causas especiales que me indican que el proceso, los parámetros poblacionales de ese proceso están cambiando. De vuelta, como es una estimación estadística, existe la probabilidad de que yo diga que el proceso está cambiando cuando realmente no lo está, y que eso es un error tipo 1, y existe la posibilidad de que yo diga que el proceso no está cambiando cuando realmente lo está cambiando. Eso es un error tipo 2. Entonces, ¿para qué sirve el control? Bueno, para diagnosticar el comportamiento de un proceso en el tiempo y saber si es estable, atendiendo a la pregunta de su compañero. La gráfica me va a identificar dos fuentes de variación, las causas comunes y especiales. Bueno, un poquito el concepto de tiempo, causas asignadas y especiales, es la estabilidad de un proceso, es decir, que los parámetros se mantengan en el tiempo bajo control. Me sirve para esas, o sea, si yo tengo que mi proceso es estable, si es estable, lo que me va a decir es que es predecible. Cuando yo les decía que si yo hago las cosas de una determinada manera y obtengo un resultado, es de esperar que si yo las vuelvo a hacer dentro de otro tiempo, me den ese resultado estadístico. Y el hecho de que yo, en las líneas centrales de control, pueda predecir parámetros poblacionales, me van a poder ayudar a establecer si el proceso es capaz o no, y el concepto de capacidad es en qué grado el proceso cumple con los requerimientos del cliente ante una determinada especificación, es decir, cuánta proporción no conforme genera. Cuando dice que sirve como una herramienta para detección de un problema, en otros términos, y para que nos vayamos familiarizando con el lenguaje, sirve como una herramienta de detección de problemas. Dicho de otra manera, sirve como una herramienta para detección de causas especiales. Cuando decimos que indica si un proceso ha mejorado o ha empeorado, es que vieron ustedes que, por ejemplo, cuando las cartas de control o las gráficas de control por definición, son una herramienta de calidad. Entonces, un Pareto sirve ¿para qué nos servía? Como una herramienta de priorización, para saber cuáles efectos son los principales de los que no lo son. Estaba la estratificación, que es como una segmentación de esa información. Estaba el diagrama de dispersión, es para saber si dos variables están correlacionadas entre sí.
Estaba el histograma, que como su palabra dice es la historia gráfica, y ante un límite de especificación me sirve para saber si un proceso cumple o no una especificación, por ejemplo, y ahí entraba el concepto de forma del histograma, tendencia central y dispersión, ¿no es cierto? Estaba el diagrama de Ishikawa, que es una herramienta que me sirve para determinar la causa raíz de un problema. Y por último tenemos las cartas de control, que es para saber si un proceso es predecible o no en el tiempo y si es estable. Entonces, generalmente cuando hay un informe de no conformidad, ustedes en las empresas o siguen un determinado indicador, generalmente es una herramienta usada para saber si un proceso mejoró o no. Y si hay una no conformidad, generalmente, ¿cómo armo una no conformidad? Bueno, enunciando el problema. Si son productos no conformes, hago una contención, el capítulo 8.7 de la norma. Es decir, hay una descripción del problema, qué, cuándo, dónde, cómo. Una acción de contención, retrabajo, desecho, reproceso, reclasificación. Eso es una acción de contención. Segregarlo del proceso para evitar el uso inadvertido del mismo, según ustedes vieron en la ISO. Un análisis de causa-raíz, que ahí usan la herramienta de calidad y los 5 por qué. Y las cartas de control me puede servir para qué. Bueno, después viene una acción, una vez que yo determino la causa-raíz de un problema, puedo hacer correr un determinado proceso y ver si el proceso mejoró o no. Entonces, una de las primeras cosas, antes de saber si el proceso mejoró o no, si el proceso es estable. Y lo otro, que es lo que preguntaba su compañero, es un lenguaje, es una herramienta de comunicación. Y de vuelta, cuando ustedes tienen 2 puntos, por ahí 2 puntos subieron, pero están dentro de los límites, y bueno, por ahí eso me sirve para decir, no, pará, es parte del comportamiento natural del proceso, lo que veíamos acá atrás. Es la variación natural, no lo toquemos. Si lo tocamos, estamos cambiando el proceso. Dejémoslo como están. Para cambiar el proceso hay que ir a otro análisis. Pero si yo ya definí esa forma de trabajar, esta herramienta me sirve para no sobrecontrolar y sí me sirve para detectar presencia de causas asignadas. Y también un aspecto típico es, y ya lo vamos a ver, como yo les decía, una es la estabilidad y lo otro es la capacidad. Entonces, cuando ustedes ven un histograma que tiene una determinada tendencia central y tiene una determinada dispersión, si ya la dispersión o el rango, como vieron ustedes, ya es más grande que los límites de especificación, ya ese proceso no cumple, por más que esté bien centrado. Entonces, eso me sirve para decir que, mira, el proceso es estable, yo lo pongo a trabajar de una determinada manera y me da los mismos resultados, pero así como está, no me sirve. Entonces tengo que actuar seguramente sobre las causas comunes de variación, que son las que contribuyen a la variabilidad del proceso. ¿Para qué? Para disminuir su variabilidad. ¿Tá? Entonces, muchas veces un proceso es estable, pero no es capaz. ¿Tá? Estamos adelantándonos a temas que ustedes van a ver con Martín Argañarás, con el ingeniero Martín Argañarás. Se usa para controlar un proceso y registrar el funcionamiento. Es simple y rápido de controlar, no es necesario que esto es fundamental, controlar el resultado a la medida que el proceso va ocurriendo. No es necesario que la persona sepa estadística, o sea, lo puede hacer un operador y simplemente tiene que saber cuándo nosotros como ingenieros sí tenemos que saber de qué se trata, pero no necesariamente todo el mundo sabe la fundamentación estadística que hay atrás de esto, que nosotros lo vamos a ver. Y nos permite ver en la gráfica la tendencia central del proceso, la dispersión, y nos indica cuándo se debe corregir el proceso. No se dice acá, pero lo decimos igual, que asumimos que y lo vuelvo a repetir, que asumimos que la distribución de la característica de la calidad objeto de estudio sigue una distribución normal. Entonces, como los límites naturales o de control del proceso, ¿por qué se le pone este término natural? Bueno, porque se acuerdan del término anterior que usamos, que cuando un proceso está bajo control estadístico, hay solamente está presente la variación natural del proceso, donde solo hay causas comunes.
Y el nivel de significación usado es de un 0,27%. Un 0,27% lo vamos a ver por ahí la próxima clase, pero es lo que ustedes por ahí lo vieron, que usaban cuando hacían test de la media con varianza conocida, siguiendo una distribución normal. Si el alfa era de un 0,27%, los límites críticos, que para nuestro caso van a ser los límites de control, es el z alfa sobre 2 era igual a 3, que era para un alfa de un 0,27%. ¿Te puedo hacer una consulta sobre la filmina anterior? Sí, perdón. ¿Esto de acá? Sí. Acá decís que el gráfico de control nos indica cuándo se debe corregir el proceso y también habías dicho que cuando un punto está fuera del límite de control, teníamos como que esperar a que se acomode la tendencia. No, cuando estás, me expresé mal y si se escuchó mal, lo vuelvo a aclarar. Si está sobre el límite de control, que esa fue la pregunta, eso lo entendí yo, así lo entendí yo. Si está sobre el límite, significa que todavía no está fuera. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Claro. Ahora, de vuelta, si vos estuviste siguiendo el proceso y sabés que cambiaste la materia prima, yo te diría, mira, presta atención y volvé a tomar la siguiente muestra. O fíjate bien cómo viene esa materia prima si es muy distinta a las anteriores. O sea, todo esto, no solo vas a registrar los valores, sino generalmente se lleva una bitácora en las cartas de control, abajo, digamos, al dorso de las cartas de control o abajo de la carta, donde se van anotando las novedades del proceso. Entonces, si un punto cae afuera, lo que sí dije yo es que si un punto cae afuera, existe la posibilidad o la posibilidad con una probabilidad remota, cuando hablamos de una probabilidad remota es de un 0,27%, de que el punto caiga fuera de los límites, no obstante el proceso no haya cambiado. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra es baja, un 0,27%. Vos imaginate cuánto podés tomar, una muestra por hora, una muestra cada media hora. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Un 0,27 significa, en número redondo, 3 de cada 1000 subgrupos o muestras que yo tomo me van a caer afuera no habiendo cambiado el proceso. O sea, con un punto afuera de los límites de control no es evidencia suficiente como para poder corregir el Esa proceso. evidencia, bueno, ahí vamos a llegar más tarde, pero cuando yo detecto lo que vamos a decir es lo siguiente: si yo detecto, y vamos a ir más atrás, si yo detecto, perdón, si yo detecto un punto fuera de los límites de control, por ejemplo acá, digo, oh caramba, hay un punto acá afuera. Señal casi segura es que la probabilidad, te vuelvo a reiterar, es muy baja de que le estemos pifiando. O sea, es una probabilidad es una probabilidad muy alta de que hay una señal no aleatoria o hay una causa especial. ¿Qué significa que hay una causa especial? Y mirá, que se cambió la materia, hay un problema en la materia prima, hay un tema de parámetros, cosas que yo puedo tocar del proceso y corregir. ¿Está bien? Lo que tienen en particular las cartas de control o las causas especiales es que si un punto cae afuera de los límites de control, hay una altísima probabilidad de que ese punto presente una causa asignable. Ahora, para eso, si un punto, vos estás controlando un proceso y se presenta esa situación, le obliga al que está controlando el proceso a que tenga que actuar. No actuar como un loco, pero sí ver qué problema está ocurriendo. Si esa persona está pendiente del proceso, bueno, es probable que detecte la causa. Ahora, de nada me sirve a mí, y esto lo marco de acá en más, dejar ese punto y seguir, o sea, lo correcto, el sistema está pensado para corregirlo. ¿Qué puede pasar? Que yo no sepa cuál es. Entonces eso me va a obligar a que hacer controles, o sea, ya me está diciendo que el proceso no es tan confiable. ¿Se entiende? ¿Te contesté la pregunta? Sí, perfecto. Ahora, acá tenemos los límites de control, en este caso es de la media.
Acá tenemos los límites de control de la media, ¿no? Acá esto era más o menos Z alfa sobre 2, que se le pone un K de kilo, que cuando el alfa es un 0,27%, alfa sobre 2 es un 0,135%. ¿Se acuerdan que la distribución normal, la media, también sigue una distribución normal que tiene, donde la media la media de las medias es igual a la media de los valores individuales, y el desvío estándar de la media es igual al desvío estándar dividido raíz de n. Si yo tomo un alfa de un 0,27%, este factor K es igual a 3. Entonces, los límites de control superior e inferior, por ejemplo, de la media, va a ser igual a la media que esté considerando más o menos 3 veces el desvío estándar. Como el resto de los parámetros, esto es con la media, con los otros parámetros estadísticos, va a usar el mismo concepto de un alfa de un 0,27%, y en vez de acá hacer la media de la media, va a ser la media de la proporción defectuosa más o menos 3 veces el desvío estándar de la proporción defectuosa. O la media del desvío estándar más o menos el desvío estándar del desvío estándar. Es decir, los límites de control están establecidos para un nivel de significación alfa de un 0,27%. Estos límites de control, de acuerdo a la bibliografía, son los económicamente viables. La mayoría de los valores se encuentran en el 99 y el 100% de más o menos el desvío estándar de la media. O sea, como dijimos que afuera nos queda el 0,27%, lo que queda dentro es el 99,73%. Significa de la media. Acá tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía. La distribución individual, esperen que busque el puntero. La distribución individual, que lo ven como lo que está en verde, la distribución individual estamos asumiendo que sigue una distribución normal, y la media también sigue una distribución normal. Independientemente de lo cual, ustedes saben por el teorema central del límite que si la distribución no fuera normal, también seguiría, cuando el tamaño de la muestra es más grande, también sigue una distribución normal. Pero lo que nos asegura que nuestra hipótesis de trabajo sea una distribución normal, los valores de la característica, los valores individuales de la característica individual, la distribución de la media es normal independientemente del tamaño de la muestra que yo tome en cada subgrupo. El subgrupo era la muestra que yo tomo ante una frecuencia determinada de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cada media hora, cada hora, etc. Y el desvío estándar del promedio al cuadrado es la varianza, ¿no? Es un poco, es el desvío estándar al cuadrado dividido n. Entonces, bueno, un poquito en palabras, la característica de calidad va a seguir una distribución normal, y nosotros vamos a hacer un test de hipótesis. Vamos a tener establecido una línea central de control, que acá está hecho en forma ideal. O sea, acá la media de mi test, o sea, no, idealmente no. La media de mi proceso es la media de los valores individuales. Pero lo que vamos a medir acá va a ser, por ejemplo, la media, o vamos a medir el rango. Entonces vamos a tener ciertas mediciones, ¿no? Y vamos, por ejemplo, esta es la carta de la media, por ejemplo, donde el límite de control superior es la media más 3 veces el desvío estándar de la media, que es sigma dividido raíz de n. Y el límite de control inferior, que es este de acá, es la media menos 3 veces el desvío estándar de la media, que es sigma dividido raíz de n. Entonces, a una frecuencia predeterminada de tiempo y respetando la cantidad, o sea, es importante que estos límites de control, como ven, esto está hecho para la media, pero sirve para los otros parámetros poblacionales, dependen de qué cosa, del tamaño de la muestra. En la medida en que el tamaño de la muestra aumenta, los límites de control son más pequeños. ¿Está? Eso es otra característica que tienen. Y la otra característica que hay es que, obviamente, por ejemplo, acá 1, 2, 3 acá estoy tomando muestras de tamaño 5, que son los puntitos celestes. Y fíjense que voy midiendo la media en cada punto, como también vamos a medir el rango o el desvío estándar, de acuerdo a los casos. Y así se va construyendo en el tiempo, o sea, en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, en el instante 4, etc. Vamos construyendo la carta de control. Acá estamos asumiendo a priori
que conocemos estos límites, ¿no? Pero se va a construir de esta manera. La frecuencia de tiempo también vamos a ver que es otro factor a tener en cuenta. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes vieron la IRAM 15, que cómo controlaban, cuál es la frecuencia de muestreo en la IRAM 15-1. Cada lote que entra, cada lote que produzco lo controlo. ¿Está bien? Acá también es importante cuando ustedes establecen un control de calidad, la frecuencia de ese control, el tamaño de la muestra, que también va a estar asociado a un aspecto económico. Entonces... Rodrigo, una consulta. Sí. Los números de subgrupo representan el instante de tiempo que... Sí, señor. Que está un punto en la Exacto. gráfica esa de control. Por eso te comentaba, Gonzalo, que es fundamental establecer a priori la frecuencia y el tamaño de la muestra. Cuando en la unidad, no sé si es la 6 o la 7, creo que es la 7, veamos lo que se llama el plan, el APQP o el plan de calidad, un aspecto fundamental cuando uno planifica el control de la calidad, que está basado en los riesgos también del ANFE, por ejemplo, entre otros, es decir, bueno, ¿qué tamaño de muestra tomo? Cada qué tamaño de muestra, o sea, con qué frecuencia lo tomo, y qué criterio uso para aceptar. Por ejemplo, si uso un muestreo de aceptación, es el A sub C, o bajo una IRAM 15, o defino la IRAM 15, el AQL de la norma, y de acuerdo al tipo de inspección, me define el valor de A sub C. ¿Por qué? Porque eso yo lo tengo después que bajar, esos planes de control los tengo que bajar a la operación del proceso. Si es la operación de recepción o el control, si estás en un área, por ejemplo, vos de Gonzalo, estás en área de control de calidad, vos tenés que bajar esa línea, o te la tienen que bajar a vos, de acuerdo a la posición donde estés, la tenés que bajar a la operación. Entonces el que agarra ese plan de control tendrá un procedimiento de medición, tendrá que usar un determinado instrumento de medición, medir bajo ciertas condiciones, tomar una muestra de un tamaño determinado y aceptar o no. Y si es un control estadístico de proceso, tendrás que explicarle qué carta usar. Vamos a ver que hay varios tipos de carta, que también va a estar asociado al tipo de instrumento que vayas a tener que usar de medición. Unidad 6 creo que es esa. Y con qué frecuencia. Por lo tanto, vos vas a es fundamental, y grabátelo a fuego, y grábenselo a fuego todos, que lo habíamos escrito al principio, acá, que cuando uno hace una carta de control, va a ser esto. Ahora, del 1 al 2 puede ser 15 minutos, media hora, una hora, un turno. Bueno, eso va a depender de cada proceso, de lo que tenga que controlar, y cuánto tengo que controlar y cuánto menos tengo que controlar. Y bueno, va a depender de los riesgos que corra el no cumplimiento con esa característica de calidad. Ahora vamos a entrar un poquito en el concepto de qué es la variación. Entonces, variaciones, como veníamos diciendo, la calidad existe porque existe variación. Es imposible hacer dos productos o que dos salidas de proceso en un servicio mucho más. Es imposible que dos salidas de proceso sean exactamente iguales. Nos vamos a centrar, por ejemplo, puede haber una variación en el mismo producto. Por ejemplo, el grado de rugosidad dentro de un área de oportunidad, una pieza a la otra. Variación entre productos. Variación en el tiempo, ¿no? Productos fabricados en distintos turnos. Servicios, por ejemplo, el tiempo de atención en el lobby de un hotel. Puedo estar midiendo eso, que puede estar asociado a obviamente, una persona que llega a un hotel, ¿qué le interesa? Que le den la entrada lo más rápido posible y subir a la habitación para dejar las cosas. Y después salir a visitar el lugar donde fue, el turista. Entonces, si bien nos enfocamos mucho en la parte de hardware, o sea, en la parte de manufactura, también piensen que esto se está aplicando en servicios. La variación propia del proceso, que son las 5M, las 6M, y la fuente de variación, que puede ser de corta duración o de larga duración, y la larga duración está asociada al desgaste de las herramientas. Ahora, bien,
Esto es fundamental, que parece una contradicción en sí misma, lo que vamos a ver, pero tiene su fundamento. Cuando el proceso no está bajo control estadístico, decimos que la variación del mismo está incontrolada, o sea, o que el proceso no se encuentra bajo control estadístico. Es decir, imaginen ustedes una característica de calidad X que sigue una distribución normal con una media 100 y desvío estándar 1. Es de esperar estadísticamente que esos parámetros poblacionales sean constantes en el tiempo. Es lo que yo le decía antes. Es constante durante la fabricación del lote, durante el proceso para fabricar ese lote, y si yo, para lograr ese proceso, hay una conjunción de 5 M's que veíamos acá, que contribuyen a la tendencia central y a la variabilidad de una característica de calidad que yo esté midiendo. Entonces, cuando uno de esos parámetros, por ejemplo, o cambia la forma, en vez de ser una distribución normal, pasa a ser una sesgada a la derecha, o sesgada a la izquierda, o pasa a ser, o sea, cuando cambia lo que ustedes vieron en el histograma, imagínense en el tiempo, como que ese histograma va viajando en el tiempo, y que cambia algún parámetro. La forma asumimos que era normal, saquemos eso, la forma es normal. Pero cambia la media o cambia el desvío estándar de la variabilidad que asocio a esa distribución normal, ese patrón de variabilidad cambia en el tiempo y me está diciendo que hay una causa especial o asignable presente. O sea, yo cuando definí mi proceso lo definí trabajar de una manera y algo pasó, algo que no detecté, que no definí en el proceso, o algo que yo había definido como una materia prima y un lote que no sirve. Que modifican el patrón natural del proceso, lo que le dije antes. La media, el desvío estándar, la proporción no conforme varió. Estos son conceptos generales. Cuando decimos que son fácilmente eliminables es porque es algo que el que opera el proceso lo puede modificar. Y generalmente, si uno mira el 15% de las causas, del número de causas de variación, no la influencia sobre la variación, sino de las causas, del número de causas, son pocas, fácilmente eliminables. Los elimina el que está involucrado en el proceso, o sea, el que opera el proceso, y obviamente la herramienta para detectar esa causa especial o asignable y actuar sobre el proceso es el que opera el mismo, y la herramienta que uso son las cartas de control estadístico de proceso. O sea, las cartas de control estadístico de proceso me sirven fundamentalmente, como dijimos antes, para decir si un proceso es estable, y si un proceso si un proceso no es estable, significa que el patrón de variación cambia en el tiempo, que hay causas asignables o especiales, que se modificó el patrón y que tengo que eliminar esas causas especiales. Y decimos que la variación está incontrolada. Ahora bien, eso significa que yo estoy actuando sobre factores que puedo modificar. ¿Está bien? Ahora bien, la variabilidad, por ejemplo, cuando es una variabilidad controlada, es que, bien, yo definí mi materia prima, definí la capacidad que tiene que tener el operador, la capacitación que tiene que tener el perfil, y de corresponder darle la capacitación para que alcance ese perfil de puesto de trabajo. El método de trabajo está definido, etc. Si algo cambia, bueno, tiene que cambiar dentro de esas 5 M. ¿Está? Y yo las puedo manipular, las puedo cambiar. Yo puedo en un método, en una parametría de proceso, puedo cambiar. Una máquina, puedo cambiar un repuesto cada tanto tiempo ante un desgaste. No obstante, la variabilidad que, como les decía, un operador, los podemos formar al operador 1 y al operador 2, pero va a haber una variabilidad entre ellos si la mano de obra influye en el producto final. La maquinaria, el mantenimiento que le haga, los repuestos, el herramental, cómo maneje el herramental que va en esa máquina, el método, el medio ambiente, si el medio ambiente influye. Por ejemplo, si ustedes están evaluando, no sé, el proceso de fermentación de galletitas, el ambiente del proceso de fermentación, el ambiente, temperatura y humedad es clave. No obstante, si, por ejemplo, una fermentación se hace en una sala grande, que puede ser un aula como de UTN, por ejemplo, o el doble de un aula de UTN, se van los amasijos en unas bateas,
y ustedes tienen un ambiente que tiene una temperatura, no sé, de 30 a 40 grados con un 80% de humedad, pero obviamente no es lo mismo la temperatura y la humedad en las esquinas que en el centro entonces hay una variación natural en ese recinto, por ejemplo. O la rugosidad de una madera que yo he pulido. Entonces esa variación yo no la puedo controlar, y si las quisiera controlar serían antieconómicas. Si volviéramos al pizarrón, yo mandé un alumno para que escriba la letra A a la derecha, otro a la izquierda, uno agarró un marcador. Supongamos que hasta los marcadores sean 0 kilómetros, sean nuevos. No obstante, va a haber una variabilidad entre el área derecha del pizarrón y el área izquierda, va a haber el marcador izquierdo y el derecho es el mismo. El pulso, son jóvenes, no tienen problema de Parkinson, de nada. El pulso va a ser constante de ustedes, pero dentro de ciertos límites. Pero va a haber variabilidades propias que son parte del sistema productivo, que no las podemos eliminar o es muy costoso eliminar. Y generalmente se dice que son un montón de causas que contribuyen poco, pero que contribuyen. Y al ser un proceso aleatorio, que no lo puedo controlar, entra en juego el concepto de probabilidad, y al entrar el concepto de probabilidad entra el concepto de inferencia estadística. Y ese tipo de variaciones pequeñas de temperatura, que estábamos tomando el ejemplo, por ejemplo, una cámara de fermentación, o de un torno, que se lleva tantas vueltas que se va a calentar, por más que le ponga agua de una determinada manera. En ese caso implica, si yo quiero eliminar, o sea, van a ser responsables de un sigma, de una variabilidad del proceso, que por ahí haga que mi proceso no sea capaz. ¿Se acuerdan cuando veían un histograma que era más ancho que los límites de especificación? Ahora, el proceso puede ser estable y me da ese sigma que es muy grande. Entonces, si yo quiero que mi proceso tenga una menor variabilidad, que sea más preciso, tengo que reducir esas causas, los efectos de esas causas de variabilidad mediante un rediseño del proceso. Y eso implica que es la eliminación de eso implica cambiar maquinarias, tomar otro perfil de puesto de trabajo que sea más costoso el mantenimiento de ese sueldo, otra materia prima con otras características. Y se dice que implica que para aquellos casos que es variación controlada, que es cuando el proceso está bajo control estadístico, que actúan causas comunes, naturales, o aleatorias también llamadas, tenga que tomar acción la dirección. Recuerden el concepto de la norma, que la dirección es todo personal de la organización que toma medidas, que puede tomar decisiones a nivel organizacional, es decir, desde un gerente para arriba o de un responsable de proceso para arriba. Es decir, lo que nos va a decir claramente que cuando hay causas comunes o especiales, son todas aquellas causas aleatorias que no podemos controlar. Es un patrón de variación estable en el tiempo, y son un patrón de variación estable en el tiempo. Y son parte del sistema productivo de mi 5M. En el otro caso, pueden ser parte de la 5M, pero se modifica el patrón. ¿Está? Entonces acá hornear un pan, por ejemplo, una causa común de variación es el termostato del horno que sube y baja, o sea, el termostato, yo le fijo una temperatura y me va, suponiendo que sea a gas, me va regulando la válvula de la hornalla, por ejemplo. Para una causa especial de variación, no sé, estoy haciendo un bizcochuelo y abro la puerta del horno, entonces fluctúo y capaz que el horno, no sé, me cambió la temperatura, no sé qué, si baja la temperatura capaz que afecta al bizcochuelo, ¿no? Y eso es una causa especial. O sea, yo definí mi proceso para que durante, no sé, una hora, no sé cuánto lleva a hacer un bizcochuelo, para una hora a 180 grados. Por ejemplo, el proceso registrar información de contacto del cliente, ¿no? Un servicio de atención al cliente. Puede ser que cada tanto un operador experimentado, un telemarketer experimentado, comenta algún error ocasional. Y ahora una causa especial es poner un operador sin entrenamiento en ese nuevo empleo cuando se definió que así sea.
O sea, fíjense cómo la calidad va abarcando desde los recursos humanos, desde el mantenimiento de las maquinarias, cómo mantengo el ambiente o el puesto de trabajo. En un moldeado de inyección de juguetes de plástico son ligeras variaciones en el plástico del proveedor, por ejemplo, que sea un polipropileno que tenga el índice de fluencia, más allá que sea el mismo lote, varíe o cambie la resistencia de los productos a ese lote. O cambiar un proveedor que no le hice, que no me manda el informe de la resistencia o del índice de fluencia. ¿Ah? Entonces, las causas especiales generalmente son fáciles, más fáciles de determinar o de corregir. Entonces, sintetizando, la variación incontrolada. La variación incontrolada es cuando el proceso no se encuentra bajo control estadístico, cambia el patrón de variación. Que cambie el patrón de variación significa que los parámetros poblacionales, media, desvío estándar, proporción, varían. Se ocasionan, o sea, como es al cambiar esos patrones, decimos que hay presentes causas especiales, asignables o accidentales. Y lo va a detectar, generalmente va a tener un impacto alto, tal que va a ser detectada por la carta de control. Y de vuelta, cuando uno piensa en las anormalidades o las fuentes de variación, tiene que pensar en las 6M. Al modificarse el patrón, bueno, obviamente el patrón de variación cambió en el tiempo, pueden ser fácilmente limitables, son pocas pero de alto efecto, y lo que sí se tienen que marcar a fuego es que las causas especiales, como se detectan en el momento, o se deberían detectar en el momento, implica que el que opera el proceso tenga que actuar sobre las mismas. Ahí dice que puede haber un eventual soporte de la dirección. Generalmente, si les tengo que transmitir mi experiencia, es, por ejemplo, cuando se detectaban en una línea de extrusión de tubos, alguna señal no aleatoria, se ponía un sistema de semáforo, tal que si el tema no se solucionaba en tanto tiempo, empezaba a actuar el jefe del supervisor, después empezaba a actuar o sea, todo en tiempos preestablecidos de acuerdo al producto. Llegado el caso actuaba un gerente de planta y llegado el caso se consultaba a la dirección para ver qué decisión tomar si la variación era muy crítica. La variación decimos que es controlada si el proceso se encuentra bajo control estadístico. De vuelta, cuando hablamos del patrón de variación, que los parámetros poblacionales no varían. Decimos que el proceso es consistente, es estable. Las causas son comunes, sistemáticas o fortuitas, o aleatorias también llamadas. Son parte del sistema productivo, es imposible que la variación de la tensión o de la vibración de una máquina, etcétera, o de la temperatura en una cámara no sea igual en todos los puntos. Son muchas causas de variación, no podemos actuar sobre todas, pero existen. Y llegado al caso que esa variabilidad sea muy grande para alcanzar los requerimientos del cliente, que eso lo llamamos la voz del cliente, ¿no? Que son los límites de especificación, me lleve a rediseñar el proceso y eso implica decisiones a nivel organizacional relevantes, por lo que actuar sobre causas comunes implica que siempre sea que la responsabilidad sea de la dirección. La técnica, mientras que para detectar la variación incontrolada, ¿no? Que un proceso esté fuera de control estadístico, la carta de control, para mejorar un proceso, tengo que ir a las técnicas DOE o Design of Experiment, diseño de experimentos. Entonces, bueno, acá tienen un poco. Bueno, acá en la abscisa es la característica de calidad y acá en o sea, esto sería el eje, bueno, por alguna razón se puso un eje vertical. Para esta frecuencia. Este es el tiempo, ¿no? Este eje es el tiempo y esta es la característica de calidad. Y estamos viendo la característica de calidad, o sea, sin que sea la media, nada. Y es lo que yo les decía, imaginemos en el tiempo, de un instante 0 a un instante t1, que los parámetros o mi patrón de proceso es siempre el mismo, idealmente. ¿No? Entonces,
la media es siempre la misma y el desvío estándar es siempre el mismo. O sea, decimos que hay presentes causas comunes o aleatorias y el proceso se mantiene constante. Pero, qué sé yo, puede pasar que el desvío estándar, que es otro parámetro del proceso, o sea, la panza de la curva sea la misma, pero la media varíe. Y acá tenemos casos en que la media sigue siendo la misma, pero el desvío estándar, fíjense que la curva es más chata, el desvío estándar es mayor que el original. O que pasan las dos cosas, la media se corre a un valor más chico y el desvío estándar es mayor. ¿Se entiende esto? Cuando cambian los parámetros, en este caso la media y el desvío estándar, y alguien me pregunta, y también puede cambiar la forma, o sea, en vez de ser una distribución normal, puede ser otra, sí, pero recuerden lo que dijimos al principio, asumimos siempre que la distribución es normal. No nos vamos a acotar en esos casos, ¿está bien? Entonces, una forma de ver la estabilidad en el tiempo es esta. Un proceso está fuera de control cuando, por ejemplo, acá tenemos una distribución, hay una línea de referencia y, bueno, fíjense cómo acá está más achatada que acá es más angosta, la distribución sigue siendo la misma. Decimos que acá hay causas especiales de variación presentes, por lo que el proceso está fuera de control o la variación, usando el término anterior, es incontrolada. Cambia la media y cambia el desvío estándar de mi población en el tiempo. ¿Qué herramienta uso para detectar causas especiales o asignables? Las cartas de control. Una vez que yo elimino las causas de control, una forma es de esperar que la media de mi proceso y el desvío estándar no varíen en el tiempo. Este es el eje del tiempo, ¿no? Y una vez que yo sé que que yo quiero mejorar cómo logro que mi proceso genere menos no conformes. Bueno, de dos maneras. Uno, obviamente que la media de mi proceso sea igual al valor central de la especificación, y otra, reducir, que eso generalmente es fácil, es más fácil reducir la tendencia central que la variación. Pero bueno, si aplico diseño de experimentos, reduzco las causas comunes y logro mejorar mi proceso. Entonces yo acá mejoré mi proceso con las cartas de control, logrando que el proceso sea estable, y al ser estable es predecible, o sea, es repetible para producir un lote, y cuando yo produzco otro lote y hago lo mismo, es de esperar que esto se vuelva a repetir. Y si quiero mejorar aún más mi proceso, buscaré reducir las causas de variación. Bueno, y acá hay un tema de ustedes, ingenieros industriales, actuar, o sea, hacer una evaluación de proyecto, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta reducir esas causas versus lo que me ahorro? Costo-beneficio. Entonces, bueno, esto es un poco lo que dijimos. Bueno, ante la pregunta del compañero, creo que era Grillo, vamos a ver que no solo las causas más comunes conocidas son, por ejemplo, un punto más fuera de los límites de control, eso ya lo vimos. Rodrigo, discúlpame, ¿puedo hacerte una consulta? Adelante. Respecto a la dispositiva anterior, ahí dice que las causas especiales hay que eliminarlas, pero en el caso que tengamos una causa especial que es positiva, por ejemplo, Sí, estamos bueno, midiendo niveles de ventas o un pico y en vez de bueno, eliminarlo queremos repetirlo. te felicito porque vamos a ver, bueno, lo vamos a ver con un ejemplo después, pero sí, te estoy adelantando que para ciertas cartas de control, por ejemplo, la variabilidad, ¿está bien? Ponele que vos en vez de analizar la media, estás evaluando el desvío estándar. Y un desvío estándar te da por abajo de los límites, o ves 7, ahora vamos a ver el ejemplo, pero ves 7 puntos o 10 o 20 descendiendo del desvío estándar. La pregunta es, ¿a vos te interesa o no que disminuya la variabilidad del proceso? ¿A usted le interesa que baje la variabilidad? Sí. Si la carta de control te dice que está disminuyendo, ¿qué tendrías que hacer?
primero averiguar la causa. Detectar y analizar la causa, sí, pero no, tenés razón vos. Eliminarla no, en ese caso. Es un caso especial, ¿eh? Pero si yo detecto una causa que favorece mi proceso, en ese caso no la elimino, sino que veo cuál es la causa para incorporarla dentro de la operación natural. Esos son los casos en los que, por ahí, yo cuando definí mi operatoria no la tuve en cuenta. Si yo eso lo puedo mejorar y lo puedo gobernar, esa causa, porque recuerden que las causas comunes son esas que yo no puedo gobernar. Pero si me aparece una que me dice, mira, vos no lo contemplaste, no contemplaste un controlador determinado, y pará, pongámoslo, que así me disminuye la variación. Y si seguís un indicador, vos hablabas de indicadores de venta, o de no ventas, pueden ser, por ejemplo, que no estoy vendiendo. Sí, bueno, si yo, un indicador de no venta, o de, no sé, de lo que sea, si disminuye o me da por afuera de los límites, me sirve y lo incorporo. No es la mayoría de los casos de lo que esté evaluando, yo estaba más pensando en algo más industrial, en algo más geométrico, si vos querés. Pero sí, tenés toda la razón del mundo. Si la carta de control, en vez de ser de la media y el desvío estándar, es de la proporción no conforme, o sea, yo tengo una línea central de control de la proporción de mi no conforme del proceso, y tengo un límite superior e inferior, y tengo una muestra de uno o dos subgrupos que me da por abajo, y tengo que prestar atención. No lo voy a eliminar la causa, la tengo que incorporar. Ahora, si yo la incorporo, tengo que gobernar esa causa, ¿se entiende? Claro, tenés que incorporarla a tu proceso, digamos. Claro, o sea, que el proceso sea controlable, fundamentalmente significa que sea predecible. Y yo tengo que buscar industrialmente que mi proceso sea predecible. Por ejemplo, cuando vos estás en una fábrica de galletitas, lo que buscas es que la harina venga con una determinada calidad. Ahora, esa calidad no te llega a nivel doméstico, a nivel supermercado. ¿Por qué? Porque, bueno, vos manualmente podés mejorar un montón de cosas. Ahora, industrialmente, generar una alta producción y bajo una misma característica no es fácil. Entonces, buscas que los parámetros sean constantes. Entonces, siempre todo proceso industrial tiene que ser estable y repetible y continuo por definición. Cuando vos entras a una fábrica o mirás cualquier proceso, que ustedes como ingenieros industriales pueden mirar procesos de servicios, y cuando ven que hay interrupciones permanentes y bueno, ya saben que tienen trabajo. A la pregunta de Grillo, espero haberte contestado, no sé con quién hablaba, pero porque Sí, veo muchas la gracias. pantalla. Con ¿Cómo? Pilar, gracias. Pilar, un gusto. Grillo, lo que preguntaba Grillo, bueno, mirá, acá hay un montón de otras señales que vamos a ver, y que vamos a ver durante Martín va a avanzar sobre las mismas, de señales no aleatorias, también llamadas reglas de sensibilización. Es decir, ya dijimos, un punto más fuera de los límites de control es una señal de... Las reglas de sensibilización son aquellas que me indican que hay presencia de una causa especial o asignable. ¿Tá? Como dijimos antes, uno o más puntos fuera de los límites de control. Como los límites de control son más o menos 3 sigma, que es lo que habíamos visto acá. ¿Se acuerdan? Como los límites de control era la media, más o menos 3 sigma, el desvío estándar, acá es de la media, pero pueden poner pita como un parámetro poblacional cualquiera. Entonces, como son más o menos 3 algo, uno puede tener la línea central de control y dividirlo en áreas. Un poco a la pregunta de Grillo, que creo que era Grillo que había hecho esa pregunta. Mirá, si 2 de 3 puntos consecutivos están entre 2 sigma y 3 sigma, o sea, en el último tercio de sigma, arriba, pero del mismo lado, acá noten que tiene que ser del mismo lado, es poco probable que eso ocurra. ¿Tá? No necesariamente tiene que tocar el límite de control. Una corrida de 7 puntos o más por encima o debajo de la línea central. ¿Está bien? Si yo hiciera la cuenta, ¿cuál es la probabilidad de que haya 7 puntos consecutivos por encima o por el 50% de los casos? ¿Está bien? Entonces sería 0,5
por 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5 por... ¿Ahí cuánto vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por... Vamos al séptimo, por 0,5. Fíjense, bueno, si esto lo multiplicamos por 100, para expresarlo en porcentaje, ¿se acuerdan que era 0,27 la probabilidad de que un punto caiga fuera del límite? Bueno, acá me da un 0,78%. Si ponemos 8 por 0,5, un 0,39. 8 puntos consecutivos por debajo o por encima de la línea central de control. Imagínense que esa línea significa que hay una curva de Gauss, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto. Ustedes tienen la línea central de control más un sigma, más 2 sigma, más 3 sigma. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Entonces, si yo tengo 2 de 3 puntos consecutivos acá, es poco probable. ¿Por qué? Porque el área esta me da, no sé, tendría que calcularla. Acá es un 5%, 2,5, 0,25% por cualquier número de esto, por 0,25 es otro número bajo. O sea, la probabilidad de que eso ocurra es bajo. No van a tener que calcular esas probabilidades, no se alarmen. O sea, ustedes tienen que saber qué regla aplicar. Siete puntos crecientes o decrecientes. 7 puntos o más. Acuérdense el concepto o más. De vuelta, si un punto te cae sobre el límite, por ejemplo, acá un punto cerca de los límites de control. Yo no estoy de acuerdo. Habría que borrarlo. Pero bueno, es señal para que estén alerta. 14 puntos consecutivos dentro de más o menos un sigma. O sea, ¿se acuerdan cómo era la distribución de Gauss? Dentro de más o menos un sigma, ustedes tenían el 68% de los casos, si mi memoria no falla. ¿Está bien? Entonces, que haya 14 puntos consecutivos dentro de más o menos un sigma significa hacer 0,68 a la 14. Bueno, no veo acá para elevar. Bueno, no veo para elevar a... acá debe ser este. 0,68 elevado... No, me equivoqué. 0,68. No veo nada. Elevado a la 14. Eso me da un... Lo multiplico por 100. O sea, un 0,45%. Está más o menos en el orden del 0,27, ¿se entiende? Es decir, un punto, que haya 14 puntos dentro de más o menos un sigma, y es poco probable. Es poco probable. 14 puntos, probabilísticamente hablando. Ahora, a lo que dijo la señorita Pilar. ¿Y si por ahí está disminuyendo mi variabilidad? Bueno, ahí tengo que estudiar por qué pasa. Ahí vamos a decir elegantemente, o el operador está editando la carta de control. Está editando la carta de control, da cualquier... Se va a tomar, no controla y trata que todo dé en el medio, en forma artificiosa y artificial. O bien mi proceso realmente hay algo que está pasando, un lote es distinto al otro, no sé, lo que sea. Y bueno, después 14 puntos o más que alternan arriba y abajo, o sea, es poco probable, un 50, es poco probable que 14 puntos uno suba, uno baje, uno suba, uno baje alrededor de la media, ¿no? 7 puntos o más, pero ninguno dentro de la zona de más o menos un sigma, o sea, que corren todos, si lo miráramos gráficamente, una cosa así, corren pero de 2 sigma para acá, de un sigma para acá y de un sigma, o sea, ninguno está en el eje, o sea, dentro de más o menos un sigma, sino que están de 2 sigma para arriba, dentro de los límites,
Bueno, si 68%, acá 0,32 elevado a la séptima. Y la probabilidad es baja. ¿Está? Un patrón regular o no aleatorio, eso significa cuando ustedes ven tendencias, ven como ciclos, por ejemplo, eso es un patrón regular. Y un punto cerca a los límites de control, eso yo no lo tomo, yo solo voy a hablar con Martín, porque realmente puede ser que todos los puntos me den bien y justo un punto me den el límite o no, y sea parte de la variabilidad, pero desde el punto de vista probabilístico, tómenlo con pinzas, lo vemos en la clase que viene. Puede ser cerca o en el límite, lo mismo. De vuelta, si son 2 puntos o más, dice, cerca de los límites de control, estamos en este caso, que 2 de 3 puntos consecutivos. Si es un punto, yo lo tomo con pinzas. ¿Está? De vuelta, ahí está el grado de observación y vigilancia que tenga el que opere el proceso respecto del mismo. Y acá tienen, bueno, las gráficas de todo lo que vimos antes. Entonces, ¿cómo se tiene que plantear en un parcial? Bueno, este noveno vamos a sacarlo. Ustedes van a tener, por ejemplo, si son variables, son 2 cartas, una por sigma y el otro por el desvío estándar y otro por uno asociado a sigma y otro a la media del proceso. Tienen que marcar los patrones y ver si se presenta o no se presenta. Si hay una corrida de esta, bueno, es señal de que el proceso no está bajo control. Lo que sí es importante marcar es, ojo, en la realidad, en la vida diaria, cuando ustedes ponen muchas reglas para analizar algo, o sea, generalmente se usan 2 o 3 reglas. Las más comunes son estas, un punto más fuera de los límites de control y una corrida ascendente o descendente. Se tienen en cuenta los otros. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ponen muchas, y hay muchas más que estas, estas son solo un ejemplo. Esto es importante marcarlo. Podemos poner 20 señales no aleatorias. Estas son las más comunes. Cuando ustedes ponen muchas reglas de sensibilización o reglas a analizar, aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Está? Entonces hay un equilibrio entre las reglas que uno define y el riesgo que quiere correr. Entonces vamos acá, de vuelta, la característica calidad puede ser o por atributo o variables que estamos midiendo dentro del campo de los reales, alguna magnitud determinada, y atributo es cumple o no cumple, ¿no? O sea, estamos analizando alguna categoría determinada, ¿no? De vuelta, el muestreo de aceptación es un test de hipótesis hecho a posteriori del proceso, y el control estadístico del proceso es un test de hipótesis hecho durante la ejecución del proceso. Tanto muestreo de aceptación como control estadístico del proceso usa la herramienta estadística de inferencia estadística. Dentro de las cartas de control vamos a, bueno, le falta el sombrerito arriba, pero es por variables vamos a ver las cartas media rango, media desvío estándar y valor individual rango móvil. Y por atributos vamos a ver las cartas de distribución binomial P y NP, después vamos a ver de qué se trata, y por defectos o Poisson, C y U. De vuelta, la línea central de control es cada uno de estos, acá, las cartas de por variables vemos que son 2 cartas, son cartas dobles. Una, el rango, la de desvío estándar, el rango móvil mide la variabilidad y la otra la tendencia central. Lo que tenemos que tener claro es que la línea central de control me hace referencia a cualquiera de estos parámetros. O la media o el rango, o la proporción, por ejemplo, no conforme. Eso sería el valor del proceso, y los límites de control son los valores que uso para saber si hay presencia o no de causas asignadas. Metiendo un poco más la cuchara en el yogur, en el pote, vamos a ver este esquema. Aclaramos que es un esquema incompleto, se puede ampliar más aún, pero es el esquema básico con el que vamos a trabajar nosotros en este curso.
nosotros vamos a tener una característica a controlar. El dato o medición es variable. Si es variable, nos preguntamos si el lote es homogéneo. O sea, o no admite, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un líquido donde el líquido está perfectamente agitado, o sea, no hay zonas muertas, por ejemplo, que la viscosidad sea constante o que la concentración sea la misma a partir de un agitado continuo y que tenga placas deflectoras dentro del recipiente, cosa que no haya zonas muertas, ¿no? Bueno, la carta que vamos a usar es, esto está mal, es valor individual rango móvil. Es no es media, es valor individual rango móvil. Si el tamaño de la muestra es mayor que 9, vamos a usar la carta media desvío estándar, y si no es mayor que 9, carta media rara. Si la medición no es una variable, o sea, yo cuento un atributo determinado, pregunto si son unidades no conformes, acá aplica binomial con aproximación a la normal. Si la muestra es constante, usamos la carta NP, y si la muestra no es constante, N variable, la carta es P. Después vamos a ver que hay técnica para, justamente, yo les había dicho que hay que siempre hay que tender a que la muestra sea lo más constante posible. Y para defectos o Poisson con aproximación a la normal, tenemos si la cantidad de la muestra es constante, la muestra del subgrupo, ¿no? Es una carta C, y si es variable, una carta U. Entonces ya con esto ustedes, los trabajos prácticos que van a tener tablas con mediciones, y ustedes van a tener que elegir qué carta usar y bueno, y sacar conclusiones de la misma. Bien, ya llegamos al puerto, de lo que nos hemos propuesto hoy, hasta acá, hasta la 31, 30-31. ¿Preguntas? La clase que viene, vamos a través de un ejemplo práctico, que son las filminas que vienen, abordar una CEP, un control estadístico de procesos por variable, ¿no? Y no sé si da tiempo para atributos. Esta es una herramienta práctica, por definición. Se aprende con la práctica. Y bueno, es importante que todo lo que vimos en clase tengan presente todos estos conceptos. ¿Preguntas? Por mi parte, todo claro, profe. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas, ¿alguna opinión? La fecha que me dio fue, perdón, José Manuel Tucto Oncoy. Ah, tienen finales el 23 y el 24. Bueno, yo eso se lo transmito a Martín, para que él vea esos casos particulares. ¿Está? Denis Godoy y Tucto Oncoy. ¿Está? Ahora yo le mando un WhatsApp a Martín para que les dé, a ver cómo se resuelve el tema. Bueno, no habiendo consultas, no hay más consultas, ¿no? No habiendo consultas, les deseo que tengan una buena semana. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Buena Buenas semana. Buena Cuídense semana. mucho. Alex, ¿te hago una consulta? No, se ve que se fue. ¿Quién está hablando? ¿Hola?